Lectura del libro de Nehemías. En aquellos días, el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo el libro de la ley ante la comunidad, hombres, mujeres y cuantos tenían uso de razón. Leyó el libro en la plaza que está delante de la puerta del agua, desde la mañana hasta el mediodía, ante los hombres, las mujeres y los que tenían uso de razón. Todo el pueblo escuchaba con atención la lectura del libro de la ley. El escriba Esdras se puso en pie sobre una tribuna de madera levantada para la ocasión. Esdras abrió el libro en presencia de todo el pueblo, de modo que toda la multitud podía verlo. Al abrirlo, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo al Señor, el Dios grande, y todo el pueblo respondió con las manos levantadas: Amén, amén. Luego se inclinaron y adoraron al Señor, rostro en tierra. Los levitas leyeron el libro de la ley de Dios con claridad y explicando su sentido, de modo que entendieran la lectura. Entonces el gobernador de Nehemías, el sacerdote y escriba Esdras y los levitas que instruían al pueblo dijeron a toda la asamblea: Este día está consagrado al Señor, vuestro Dios. No estéis tristes ni lloréis. Y es que todo el pueblo lloraba al escuchar las palabras de la ley. Nehemías les dijo: Id, comed buenos manjares y bebed buen vino e invitad a los que ya no tienen nada preparado, pues este día está consagrado al Señor. No os pongáis tristes, el gozo del Señor es vuestra fuerza. Palabra de Dios. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Tus palabras. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu, para formar un solo cuerpo, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Pues el cuerpo no lo forma un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie: puesto que no soy mano, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Y si el oído dijera: puesto que no soy ojo, no formo parte del cuerpo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Si el cuerpo entero fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuera todo oído, ¿dónde estaría el olfato? Pues bien, Dios distribuyó cada uno de los miembros en el cuerpo como quiso. Si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Sin embargo, aunque es cierto que los miembros son muchos, el cuerpo es uno solo. El ojo no puede decir a la mano: no te necesito, y la cabeza no puede decir a los pies: no os necesito, sino todo lo contrario. Los miembros que parecen más débiles son necesarios, y los miembros del cuerpo que nos parecen más despreciables los rodeamos de mayor respeto, y los menos decorosos los tratamos con más decoro, mientras que los más decorosos no lo necesitan. Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él.
Pues bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno es un miembro. Pues en la Iglesia Dios puso en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en el tercero a los maestros, después los milagros, después el carisma de curaciones, la beneficencia, el gobierno, la diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿O todos son profetas? ¿O todos son maestros? ¿O hacen todos milagros? ¿Tienen todos don para curar? ¿Hablan todos en lenguas o todos las interpretan? Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Ilustre Teófilo, puesto que muchos han emprendido la tarea de componer un relato de los hechos que se han cumplido entre nosotros, como nos transmitieron los que fueron desde el principio testigos oculares y servidores de la palabra, también yo he resuelto escribírtelos por su orden, después de investigarlo todo diligentemente desde el principio, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En aquel tiempo Jesús volvió a Galilea con la fuerza del Espíritu, y su fama se extendió por toda la comarca. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acabáis de oír. Palabra del Señor. Estamos ya en el tercer domingo del tiempo ordinario. Y este domingo, desde hace 6 años, desde el 2019, tiene un nombre especial. ¿Qué nombre es ese? Domingo de la Palabra de Dios. Fue una idea del Papa Francisco. Es verdad que todos los domingos son domingos de la Palabra de Dios. La primera parte de la misa está dedicada a escuchar la Palabra de Dios. Concretamente hoy, una lectura del Antiguo Testamento, el Evangelio, la tercera lectura, y la segunda, pues una carta de las cartas de San Pablo a los Corintios. Desde luego que si a lo largo de 3 años asistimos a misa todos los domingos y no digamos todos los días, es prácticamente como si hubiéramos leído la Biblia completa. Este año estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, el anterior San Marcos y para el que viene San Mateo. Y las demás lecturas pues se va cogiendo lo más importante. Y claro, la palabra de Dios es muy importante en nuestra vida. Vivimos en un mundo en el que hay muchas teorías. La gente opina de todo. Pero hay veces que hay mucha confusión de ideas. Entonces, si queremos andar seguros, si queremos andar por la verdad, pues nada mejor que la Sagrada Escritura, que la Biblia, que la Palabra de Dios. Por eso es importante el darle, conceder el puesto que se merece. Es verdad que la Biblia se puede leer en casa, evidentemente, y hay muchos que la leéis y hay estos cuadernillos que se hacen cada año con las lecturas de cada día. Es muy importante, o también coger la Biblia
por orden o salteando, leer o al azar. Y sin embargo hay que decir que los católicos nos ha costado mucho entrar en el aprecio a la Biblia, y la culpa, pues en realidad, si se puede hablar de culpa, no ha sido precisamente nuestra. Quizá la Iglesia, cuando Lutero se dijo que no aceptaba la autoridad del Papa y que la única autoridad era la Sagrada Escritura, pues entonces la Iglesia reaccionó, yo creo que excesivamente, casi prohibiendo a los fieles la lectura de la palabra de Dios, como si la fueran a interpretar mal. Vosotros sois muy jóvenes y no lo recordáis, pero yo recuerdo que cuando era niño, la misa en qué idioma se celebraba, en latín, y las lecturas en qué idioma se leían, en latín también, en voz baja y de espaldas al pueblo, como para enterarse. O sea, vosotros no recordáis, a lo mejor en algunas películas antiguas lo veis, el sacerdote estaba de espaldas al pueblo, algunos chavales aprovechaban para hacer la burla detrás cuando estaba de espaldas, y nada, leía, el Evangelio cada año se repetía el mismo, en latín, en voz baja, después, si quería, predicaba de ese Evangelio, y si no, hablaba de otro tema. Y esto nos ha costado entrar en el aprecio de la Sagrada Escritura. En este sentido, claro, los protestantes nos dan mil vueltas porque ellos siempre dieron mucha importancia a la Biblia y al estudio de la Biblia. Y de hecho, pues muchos de los estudios de la Biblia que tenemos los católicos tienen bastante deuda con autores serios protestantes, hermanos nuestros. Precisamente hoy es el último día en que rezamos por la unión de los cristianos, de las distintas iglesias cristianas, del 18 al 25 de enero. Bueno, pues de ellos tenemos que aprender mucho, sobre todo de los protestantes, el aprecio a la Sagrada Escritura. Concretamente hoy, en la primera lectura, que es del Antiguo Testamento, del libro de Nehemías, se nos dice que el pueblo de Israel, después del destierro, que estuvo desterrado varias veces, pues durante ese tiempo no tenían la Sagrada Escritura, porque nadie tenía la Biblia en casa, era una para todos, y porque mucha gente ni siquiera sabía leer. Y entonces dice que el sacerdote Esdras se puso ante todo el pueblo a leer el libro de la ley, y que la gente estaba pero unas cuantas horas escuchando, con los ojos abiertos, con interés, incluso llorando de emoción por poder volver a escuchar la palabra de Dios. Yo pienso que nosotros tendríamos que, en este sentido, no tantas horas, pero sí tener ese mismo ansia de decir: Señor, ¿qué es lo que me quieres decir hoy? ¿Qué me pides hoy? Y a cada uno seguro que siempre nos dice algo. Nos cuenta también el Evangelio que Jesús salió a predicar por los pueblos, sobre todo hablaba en las sinagogas. Concretamente hoy se nos presenta en la sinagoga de Nazaret. Y lo primero que hizo fue leer un fragmento del profeta Isaías. Sabéis que de aquella no existían los libros como era un rollo, o mejor dicho, dos rollos, iban pasando. Entonces, bueno, sacaron el rollo y Jesús leyó un pasaje del profeta Isaías en el que Isaías habla del futuro Mesías que va a venir, y del Espíritu de Dios está sobre mí, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a curar a los enfermos, a liberar a los cautivos, a predicar el año de gracia. Claro, todo el mundo, dice, estaba con los ojos fijos puestos en él, estaban atentísimos. Una lectura del profeta Isaías que, bueno, ya muchos del pueblo de Israel estaban ya cansados, se habían olvidado, pero todavía había gente que seguía esperando al Mesías. Claro, lo que le sorprendió enormemente fue cuando termina de Jesús, devuelve el rollo al que se lo sirvió y dice: hoy se ha cumplido esta profecía que acabáis de oír. Dice: ese soy yo. Claro, ¿cómo termina la película? Pues la película la podríamos ver cómo termina el domingo próximo.
Pero como el domingo próximo se van a cambiar las lecturas, porque en lugar de las del domingo vamos a leer las de las candelas, de las de la presentación del Señor, pues entonces ya me adelanto yo a contar el final de la película, que vosotros ya lo sabéis. Y es que entonces se pusieron furiosos contra él y quisieron precipitarlo por un barranco. Dijeron, pero bueno, ¿de qué va este? El hijo de José y María, el carpintero, y van a decir que es el Mesías, que hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y es entonces cuando Jesús dijo, bueno, qué razón tenía aquel que dijo que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Pero bueno, ellos habían estado atentos. Lo que pasa es que después, claro, es lo que nos puede pasar a nosotros, a mucha gente, que escucha la palabra de Dios, pero claro, cuando dice cosas que a lo mejor no nos gustan, que tenemos que cumplir, que nos cuesta, entonces ya no interesa. Lo que fue el fallo de aquellos de Nazaret, ya no les interesaba. Lo importante es que nosotros tengamos siempre hambre de la palabra de Dios. Mirad, una parte importante de la palabra de Dios es también la homilía, el sermón. Aunque a veces podamos decir tonterías o meter la pata o hacerlo mal, pero bueno, forma parte de la liturgia de la palabra. Y hombre, yo quiero, entre todas las cosas que diga el sacerdote o el diácono que predica, hombre, pues alguna verdad habrá. Y es importante el estar atentos siempre a ver qué es lo que el Señor quiere de mí. Aunque solo fuera por escuchar la palabra de Dios, ya merecería la pena reunirse los domingos, porque es una palabra que no solo nos dice cómo tenemos que comportarnos, nos da esperanza en momentos difíciles, nos consuela en momentos tristes, en fin, nos interroga, interpela cuando tenemos una conducta que no es adecuada o cuando tenemos dudas. Siempre es importante poner ese interés en escuchar la palabra de Dios. Hoy es el domingo de la palabra, pero también lo son todos los domingos.